Hay un tema que considero sumamente importante mencionar y hay que hablar sobre el elefante que está en la habitación. Y en el video del día de hoy me gustaría hablar con ustedes sobre qué es lo que está pasando realmente con el formato físico. ¿Realmente el formato físico murió? ¿Está muriendo? Todo esto lo cuento en el video del día de hoy. Bienvenidos a Tesoro del Gamer, tu canal de confianza, videojuegos, tecnología y recomendaciones. Algo que he estado notando en estos últimos años son cambios bastante drásticos en todo lo referente a la industria de los videojuegos. Algo que no puede pasar desapercibido, y es lo que considero el elefante que está en la habitación, es el cambio que ha venido pasando en estos últimos años de el formato físico a el formato digital. Anteriormente, y yo que vengo de una generación tanto de Game Boy, Nintendo 64, Play 1, Play 2, Play 3, incluso Play 4, la Xbox, y siempre venía su formato físico. Y siempre me da ilusión reunir, tener mi dinero y luego adquirir ese videojuego. Y tener luego de su cajita, yo poderlo abrir, poderlo disfrutar. Muchas veces el videojuego adentro pudieran conseguirme en la cajita folletos, tickets, pudiera algunas calcomanías, algo que me pudiera permitir descargar algún material complementario, otros pudiera tener una guía de truco, en fin, realmente no hay un sinfín de información que muchas veces no íbamos a encontrar. Pero he visto con bastante preocupación muchos cambios que han venido de forma bastante sutil. Vemos, por ejemplo, en la Xbox, así como en la Play 5, que muchos juegos, a pesar de que te lo venden entre comillas, un formato físico, considero pseudofísico. Y pseudofísico porque te venden la cajita y cuando tú abres, realmente en el interior no hay un CD, sino que simplemente vas a encontrar es un código de descarga. Y eso considero un cambio radical, pero que ha pasado poco a poco de forma quizás sutil. Digo radical porque hay que ver el punto bien importante que es el hecho de te lo están vendiendo como formato físico, pero lo que realmente tiene es formato digital. Y a veces incluso curioso y hasta lamentable que vemos esas ediciones especiales donde no solamente son las más caras, sino que realmente tienen un sinfín de material extra complementario y que muchas veces viene en la cajita y la cajita no tiene el CD, no tiene el juego, sino que viene el código de descarga. Y digo lamentable porque imagínense, pagar más de $100 por una edición especial y que ni siquiera el CD venga en su interior, considero bastante lamentable. Pero fíjense que son cambios que han venido paso a paso. Lo hemos visto en Nintendo en muchos juegos que el famoso Codinabox, donde estamos viendo donde el videojuego simplemente viene con código de descarga, donde igual me lo están vendiendo en su formato físico, pero en el formato realmente voy a encontrar es folletos con simplemente para descargar. Y es lamentable. Entiendo que hay muchos que tuvieron que recurrir a esta versión porque el juego era exclusivo únicamente en esta versión. Eso yo lo puedo entender. Y que quizás, bueno, son coleccionistas de, por ejemplo, de la Nintendo Switch. Eso lo puedo entender. Pero es lamentable de que no se nos olvide que nos están vendiendo el formato físico, no en digital. Uno está pagando como si fuera físico, pero al final es un código de descarga. Lo estamos viendo en la actualidad en la Nintendo Switch 2. Donde vienen los infames, las Game Card, donde compramos igual, como si fuera formato físico y viene igualito en su cajita, contiene dentro igualito un cartucho, pero el cartucho simplemente es una llave que permite descargar el juego. Es decir, en ese cartucho no está el videojuego, simplemente es una llave que permite la descarga. Entonces es lamentable porque, repito, nosotros estamos comprando es la versión en físico, porque si me lo vas a vender así, para eso lo compro en digital, ¿cierto? Compro nada más entonces el código de descarga, ¿cierto? Pero no me lo vendas como si fuera físico o pseudo físico, y cuando yo lo tengo en mis manos, entonces veo que simplemente tengo o un código de descarga o, en este caso, imagínense un cartucho que simplemente es una llave para poder descargar el videojuego. Y eso considero que nos tiene que llamar mucho, pero mucho la atención. Algo que a mí me llama mucho la atención y luego tuve que investigar qué es lo que ocurre,
es que muchas veces vemos que el mismo videojuego sale al mismo precio tanto en su versión digital como en su versión en físico. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que acaba de salir un videojuego, supongamos a $70, tanto en su versión física como en su versión en digital. ¿Qué es lo que ocurre? Algo que ocurre, y fue algo que tuve que investigar, es que muchos de estos juegos, cuando salen en versión digital, no tienen un portal propio donde lo puedan vender. Por eso, los publishers tienen que apoyarse en otros portales. O por ejemplo, Nintendo tiene su propio portal y ellos, en este caso, venden o publican sus juegos propios. Sin embargo, hay muchos publishers que son, es decir, terceros que quieren publicar allí, que le van a pagar un porcentaje a Nintendo por publicar allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno compra un juego exclusivo de Nintendo en la plataforma de Nintendo, la ganancia es neta para Nintendo. Pero si nosotros compramos un juego de tercero que ha sido publicado por Nintendo, ese tercero, cuando viene la repartición de dinero, tiene que darle cierta ganancia a Nintendo. Entonces, por eso vemos que muchas se lo colocan al mismo precio, pero al final el publisher recibe menos, el tercero recibe menos, simplemente por esta transacción o por esta dinámica para publicar. Y es algo que también aquí, algo que me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque viéndolo así, haciendo cálculos, para muchos publishers y para muchos terceros, les conviene más es vender la parte física que el digital. ¿Por qué? Porque si venden la parte digital, fíjense que ya dije la transacción, imagínense un juego, vamos a poner el caso que son de $70, quizás cuando hacen este caso publicar en el portal de Nintendo, si tienen que luego hacerle el pago, la comisión de lo que viene a ser Nintendo por publicar ese videojuego por el tercero, ahí quizás al publisher quizás va a recibir, ¿qué digo yo? Quizás $40, $50 de los 70 iniciales, porque esos 20 o $30 fueron para Nintendo. Ahora, si el publisher, ellos publican, más allá que sean de Nintendo, pero lo publiquen en físico, más allá, aquí simplemente habría que quitar es el gasto de la parte física. Fíjense que este juego igualito valga 70, pero simplemente su gasto por elaborar desde su cartucho, su caja, la parte gráfica y demás, imagínense que cueste $10, nada más a realizarlo. Entonces, si nosotros lo compramos, al publisher recibe los 60. Entonces, imagínense, hay muchos publishers, muchos terceros, que ganan más es vendiendo la parte física que vendiéndolo en digital. Por eso hay mucho que estamos viendo de tanto Codinabox como todo lo que tiene que ver con código de descarga, las mismas GameKeeCard, por esto mismo. Y esto es importantísimo entonces ver por qué se está dando este tipo de dinámica. Otro aspecto que considero bien interesante mencionar es todo lo que está pasando sobre todo en campañas publicitarias, sobre todo de Xbox. Xbox, y sé que ahorita ya rompió eso que para ellos todo era una Xbox, hasta una tostadora era una Xbox, pero fíjense que todo lo que buscaban era que sus jugadores, sus consumidores, todos se pasaran a digital y que aprovecharan al máximo Game Pass, la suscripción de Game Pass. Sin embargo, fíjense que todo lo que pasa con la parte física pareciera que la están dejando al descuido, la están dejando a un lado, porque simplemente se quieren dedicar es a su Game Pass, ¿sí? Y eso considero que es válido porque quizás su modelo de negocio. Pero otras empresas, como por ejemplo Nintendo, fíjense que está escuchando a sus consumidores, está escuchando la crítica, no solamente de la prensa, sino de los jugadores, de los consumidores, y muchos juegos que comenzaron a salir en GameKeeCard ya comenzaron a sacarlo en su versión completa. ¿Por qué? Porque Nintendo está escuchando al consumidor. Entonces aquí pareciera que el abanderado o el que va a seguir siendo el abanderado o la punta de lanza en los videojuegos en su formato físico va a seguir siendo Nintendo, donde quizás va a seguir sacando juegos en GameKeeCard o en Codinabox, eso quizás va a seguir pasando, pero fíjense que se va a seguir apoyando en el formato físico, de seguir sacando distribuidores o distribución en físico, quizás tiradas limitadas, quizás reducidas, pero lo va a seguir haciendo, o es lo que da a pensar, o es lo que de mi percepción pareciera que es lo que va a seguir sucediendo. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Que es lamentable que entonces, si tenemos tres empresas grandes, Nintendo, Sony y Xbox, ¿qué pasa? Que entonces quizás solamente uno es el que se quiere entonces abanderar únicamente la parte física, y pareciera que los otros dos, que son los más grandes, simplemente se quieren ir únicamente la parte digital.
Y eso allí vamos a subrayarlo, ponerlo en negrilla, ponerle asteriscos, porque si bien es cierto que la parte digital nos da muchísimas ventajas porque lo puedo jugar inmediatamente, no tengo que esperar que llegue a mi casa, no tengo que estar almacenando, en fin, realmente tiene mucho. Pero fíjense que hay dos puntos. Número uno, que han venido a ser políticas anticonsumidor o políticas considero inadecuadas para el consumidor. Fíjense las políticas de Steam, donde anteriormente uno compraba un videojuego y uno tenía la sensación de que el videojuego era su propiedad y uno podía jugarlo el día que sea, a la hora que sea, como uno quisiera. Steam ha sacado políticas de que prácticamente plantea de que el videojuego prácticamente nos lo está alquilando. Nosotros estamos pagando para que ese juego esté en nuestra biblioteca, pero luego Steam de forma arbitraria pudiera quitarlo, pudiera eliminarlo, sin incluso devolvernos el dinero que nosotros pagamos por ese videojuego. Entonces fíjense eso que considero bien interesante, porque más allá de todas las ventajas que nos puede dar el juego en digital, es una desventaja porque yo no sé el día de mañana, tanto Steam, Epic, entre otros, los videojuegos simplemente decidan de forma arbitraria quitármelos, eliminarlos. Y es un dinero que al final yo pagué, donde yo prefiero tener yo la cajita y yo decidir qué es lo que yo quiero hacer con el videojuego, con la cajita o con esto, a que la empresa, como en este caso Steam o Epic o quien sea, ellos de forma arbitraria decidan por mí qué es lo que ellos consideran mejor para ese videojuego o mejor para hacer con eso muy específico, ¿sí? Entonces eso es importante nosotros, eso meterle bastante lupa. Y el otro punto que no quiero que se escape es el hecho de entender qué es lo que está pasando también en todo lo que tiene que ver con muchas empresas, con muchos estudios. Hay muchos estudios que han venido cerrando, muchos servidores que están cerrando. Y eso es una desventaja para la parte digital, incluso para la parte física, pero considero más a la parte digital. ¿Por qué? Porque en la parte digital, si tú compraste tu videojuego, lo tienes en tu biblioteca y lo puedes jugar cuando sea. Sin embargo, si el servidor cierra, si el servidor deja de funcionar, tu juego deja de funcionar. Entonces el hecho donde fíjense cómo ya tenemos esa otra desventaja, que estamos viendo que hay muchos servidores que están cerrando, muchas empresas que están cerrando, muchos estudios que están cerrando. Incluso la Epic acaba de publicar que se encuentra en este momento prácticamente en bancarrota, que siente que tiene una deuda muy pero muy amplia, que no se da abasto. Y por eso están haciendo un recorte en todo lo que tiene que ver con la parte de Fortnite, porque no se dan abasto, no han podido recuperar su inversión. Y recuerden que Epic todas las semanas ellos nos regalan 1 o 2 videojuegos. Que estos videojuegos no es que son gratuitos por completo, no. Epic le paga a los publishers por simplemente publicar esos videojuegos todos y cada uno de los jueves. Independientemente son juegos buenos, juegos malos, pero la Epic tiene que pagarle a estos publishers por simplemente publicar estos videojuegos y todos los jueves regalarnos. Entonces por eso también la Epic, por eso hemos visto que ha venido una debacle en función a los juegos que ha venido regalando, donde teníamos momentos muy pero muy buenos de juegos que realmente considero una maravilla, pero poco a poco ha venido este caso decreciendo, reduciéndose, y muchos juegos que últimamente han estado regalando ha sido una morralla, ha sido malísimo. ¿Por qué? Por esto también que está sucediendo, donde Epic no se está dando abasto para no solamente cubrir sus requerimientos, sus necesidades, sino también para luego pagar los publishers para poder publicar videojuegos gratuitos. Entonces fíjense de todo una maraña de situaciones que están pasando a nivel mundial en este hermoso mundo que es los videojuegos. Y eso considero que hay que meterle bastante lupa porque fíjense, pareciera que sí, que el formato físico, pareciera que hay una vertiente que quiere que el formato físico fallezca, que muera o que siga existiendo pero de una forma quizás muy pero muy reducida hasta el punto que luego fallezca y muera por completo. Pareciera que el único que va a quedarse como abandonado de la parte física va a seguir siendo Nintendo, y es lamentable porque lo ideal es que en todas y cada una de las empresas aparezca el videojuego y que realmente seamos nosotros los que decidamos en qué formato lo queremos comprar y no que nada más de forma arbitraria nos planteen de que únicamente existe una sola versión, que ya sea en digital o en código de descarga o en Codinabox o en GameKeeCard. No, sino que realmente nosotros decidamos en qué formato, en qué edición. Y eso es importantísimo nosotros mencionarlo. Y como último, recordar ese punto que menciono de qué es lo que está pasando en cada uno de estos distribuidores, en cada una de estas empresas, en cada uno de estos estudios, que lamentablemente muchos están cerrando, muchos están haciendo recorte personal drástico, bárbaro, muchos juegos realmente lo están cerrando, muchos juegos están quedando simplemente en la idea y ya, muchos simplemente lo están cancelando y es lamentable. Y esto
Si sigue todo así, realmente considero que va a ser triste porque pareciera que no pinta nada bien todo lo que tiene que ver con este hermoso mundo que son los videojuegos. Aquí realmente yo espero que realmente todo esto tenga un mejor curso, que realmente no solamente el formato siga existiendo, sino que realmente vuelva a agarrar. No importa si sean tiradas limitadas, reducidas, pero que siga existiendo, considero un formato necesario y sobre todo no solamente para los coleccionistas, sino para que, así como a mí, que nos gusta tener el formato en físico, tenerlo en nuestras manos, de poderlo tocar, de poderlo incluso abrir la cajita, de olerlo, disfrutarlo, de tener nuestra biblioteca, de tener nuestra colección. Considero que eso es algo que realmente a nosotros como consumidores, como jugadores, realmente nos llena mucho y considero que es necesario que siga existiendo esta versión. Y así como eso, espero que también no solamente todos y cada una de estas empresas realmente se pongan la 10, se pongan realmente la camiseta, no solamente comiencen a sacar cada vez mejores juegos, comiencen realmente a darle un buen giro a todo lo que tiene que ver con la parte videojueguil, que no se cierren más estudios, sino que todo lo contrario, que aparezcan cada vez más estudios independientes y puedan darle fuerza, puedan dar realmente ese empuje como ha pasado en otros momentos para cada vez sacar cada vez mejores juegos. Y eso yo considero lo que realmente es lo que necesitamos. Y que no solamente todo sea en la parte digital, sino como bien comento, en la parte física. De todas maneras, me gustaría también a ustedes escucharlos, leerlos en los comentarios, que en el renglón de los comentarios me puedan mencionar qué opinan ustedes. ¿Son de formato físico así como yo o son hacia más a la parte digital? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Y qué consideran ustedes que va a pasar si es como lo estoy planteando de que únicamente se va a quedar como abanderado Nintendo en el apartado físico o consideran que luego Nintendo también va a ser arrastrado y al final también se va a quedar con la parte digital como ha pasado con las otras empresas? Todo eso me gustaría leerlo en el renglón de los comentarios. Ahora, amigos, amigas, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre, gracias por ver. Un fuerte abrazo y como siempre digo, vamos a seguir disfrutando al máximo de este hermoso y maravilloso mundo que es los videojuegos.